Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar de los tipos de datos que hay en Java. Es muy importante poder conocer esta información, ya que nosotros cuando vamos a trabajar con datos, que normalmente es lo que se hace en un programa realmente depende de los datos. Por ejemplo, si tienes una empresa, necesitas almacenar información, necesitarás almacenar ya será el nombre del empleado, su dirección, su número telefónico, su edad, el sueldo que tiene. Entonces esa información son datos. Entonces se trabajan con datos, pero cada uno de esos datos puede tener un diferente tipo. Por ejemplo, puede haber datos de tipo entero, en las cuales, como la misma palabra lo dice, vas a almacenar únicamente números enteros que no contengan decimales. Puede haber tipos de datos que tengan decimales, son los de coma flotante, como por ejemplo el sueldo de un empleado, que puede tener decimales como 2.153.25 pesos o 2.400.13 dólares, ya dependiendo el tipo de moneda. También puede haber datos donde se almacene simplemente texto, como el nombre completo de un empleado, o también un dato que simplemente se almacene un carácter, como por ejemplo para indicar si es masculino con la letra M o si es femenino, bueno, si es sexo y sexo femenino con la letra F. También podemos tener datos de otros tipos, ahorita vamos a ver. Entonces, en Java hay diferentes tipos de datos. Y cuando nosotros vamos a trabajar con variables, bueno, ¿qué son las variables? Las variables son un espacio de memoria en la computadora donde se va a almacenar cierto valor. Este valor va a poder cambiar durante la ejecución del programa. Es decir, por ejemplo, tú ejecutas tu programa y ese valor puede cambiar. Tú puedes, posiblemente en una semana tú indiques un valor, vamos a suponer que indiques que un empleado tuvo determinada cantidad de ventas, que tuvo 5,000 pesos de ventas. La siguiente semana a lo mejor cambia ese valor y ya no son 5,000 pesos, a lo mejor son 8,000 o son 2,000. Quiere decir que va variando el valor de las variables. Entonces, en las variables es donde se almacena la información. Ahorita les voy a explicar de mejor manera, más bien dicho en el siguiente video. Por lo menos quédense con esta información de los tipos de datos y, muy importante, no la intentes memorizar. Eso lo vas a ir con la práctica aprendiendo. Entonces, tipos de datos enteros es el primer tipo de dato del cual les voy a hablar. Y hay diferentes tipos de datos enteros. Cada uno puede almacenar un número más o menos grande, es decir, un número en diferente rango. Por ejemplo, los datos de tipo int puedes almacenar enteros con 4 bytes de memoria como máximo, es decir, para este tipo de datos se reservan 4 bytes en memoria. ¿Qué significa esto de reservar? Bueno, cuando te hable de declaración de variables te voy a explicar este tema. El rango de los números enteros va desde menos 2.147.483.648 a 2.147.483.649. Quiere decir que tú con un dato de tipo int puedes almacenar un número de este rango. Si tú intentas almacenar, por ejemplo, la población mundial, no te va a alcanzar un dato de tipo entero, int, debido a que la población mundial son aproximadamente 7,000 millones de habitantes. Tendrías que buscar otro tipo de dato más grande. Pero con un tipo de dato entero puedes almacenar la mayoría de la información, la cantidad de empleados de una empresa, el sueldo de una persona, siempre y cuando sea entero, es decir, si es una persona multimillonaria, por ejemplo, requiere varios dígitos, ojalá aún no le pasara, ¿no? Puedes almacenar la mayoría de la información que vas a requerir. Otro tipo de dato es short. Short significa corto, es decir, no es para valores muy grandes. Se reservan 2 bytes en memoria. Su rango va de menos 32.768 hasta 32.767. Bueno, 32.767 quiere decir que si tú necesitas almacenar un número que no esté tan grande, vamos a suponer la cantidad de empleados en una empresa, vamos a suponer que es una empresa grande y tiene 2,000 empleados, con un tipo de dato short sería suficiente. ¿Por qué es importante especificar el tipo de dato? En Java sí es necesario especificar el tipo de dato y es importante, ya que tienes que cuidar la memoria. Entonces, si tú sabes que no vas a necesitar un valor tan grande al momento de ejecutar tu programa, sabes que tus valores no van a exceder de este rango de 32.767, puedes utilizar este tipo de dato short.
Pero si sabes que posiblemente en alguna ocasión puedas exceder este rango, te convendría un tipo de dato INT. Eso lo iremos viendo con la práctica. Otro tipo de dato es bytes. Como la misma palabra lo dice, reserva solamente un byte de memoria. Su rango va desde menos 128 a 127 nada más. Esto es para valores chicos, por lo cual si tú quieres almacenar la edad de una persona, te convendría un tipo de dato bytes, ya que la edad de una persona rara vez podrá sobrepasar los 127 años. Otro tipo de dato entero es long. La misma palabra lo dice, long significa largo. Se reservan 8 bytes en memoria, vemos que es el doble de los de tipo INT. Su rango va desde es un valor súper grande. Observa todos estos dígitos. Su sufijo es L. Quiere decir, por ejemplo, que si tú quieres almacenar el valor de 4.000 millones, aquí es 400, 4.000, 40.000, 400.000, 4 millones, 40 millones, 400 millones, 4.000 millones, pones una L y con eso especificas que es un tipo de dato long. También están los datos de coma flotante con decimales. Por ejemplo, float es para almacenar números con decimales. Se reservan 4 bytes de memoria y aproximadamente en este tipo de dato puedes almacenar de 6 a 7 dígitos. Aquí me faltó el número 7. Su sufijo es F. Por ejemplo, si tú quieres almacenar el 4.2 y quieres especificar qué es float, pones una F. Luego lo vamos a ver con la práctica. Tipo de dato double, que también es para números con decimales, pero es de doble precisión. Se reservan 8 bytes de memoria. Aproximadamente puedes almacenar ahí de 15 a 16 cifras, 15 a 16 dígitos. Otro tipo de datos de tipo de caracteres tipo char. Puedes almacenar ahí cualquier dato carácter Unicode. Luego vamos a ver esto de Unicode. Son bastantes caracteres. Ejemplo, puedes almacenar la letra A. Es importante especificar con comilla simple que estamos hablando de un dato char. Puedes almacenar 4, es únicamente un carácter, puedes almacenar ahí un símbolo, un número, un punto, una coma, etcétera. El símbolo de peso, el símbolo de gato, etcétera. El punto, vemos que cada uno está dentro de comilla simple. Booleanos. Booleanos son para datos lógicos, solamente admite dos valores, ya sea true o false. Es decir, true o verdadero. Perdón, true, que es verdadero, o false, que es falso. Esto lo vamos a utilizar mucho, por ejemplo, en la sentencia if, en la estructura de control while, etc. Cadenas de texto. ¿Acaso las cadenas de texto son un tipo de dato primitivo? Las cadenas de texto no son un tipo de dato primitivo. ¿Por qué? Porque son tratadas como objetos. Luego vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto